disponemos nuestro corazón para recibir una porción de la palabra. Éxodo capítulo 23. No divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado ni apoye los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. No tuerzas las justicias contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. 3 veces al año harás fiestas en mi honor. Las fiestas de los panes sin levadura las celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Pues en este mes, cuando ustedes salieron de Egipto, de acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. Las fiestas de recolección de fin de año las celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofrece en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de esos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no le rindas cultos ni imites sus prácticas, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él te bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, te turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año. No sea que, al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión en la tierra. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo.
y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los deja vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarán pecando contra mí. En este capítulo, su primer versículo nos hace un llamado y nos recuerda una vez más ese mandamiento que Dios dio a Moisés, que es el mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Aquí queremos recalcar unos puntos importantes que puede llegar a nuestra vida a hacer un cambio de una manera radical. Y uno es: no imites la maldad de la mayoría. Por eso es tan importante elegir nuestra multitud cuidadosamente, como lo dice en 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. También nos dice por medio de este pasaje, como segundo, si encuentras el buey o el burro extraviado, devuélvaselo o ayúdelo. Este mandato era importante: hacer el bien a tu enemigo. Aquí muestra que no era solo ser generoso y bondadoso solo con el círculo que lo rodeaba, porque siempre estaremos dispuestos al 100% a ayudar a nuestros enemigos. Pero por medio de su palabra, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Por eso les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Tercero, la tierra tenía que reposar cada 7 años. No se debía trabajar y sembrarse. Al parecer, la intención del Señor era enseñar la dependencia y fidelidad de Dios y que guardemos sus ordenanzas, porque dice su palabra en 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. También otro punto clave aquí para recordar es: lo que quería el Señor era que los israelitas quitaran toda idolatría ante otros dioses y que solamente fuera la presencia de Dios en cualquier lugar y que se pudieran presentar ante Él con un corazón lleno y no con un corazón vacío. Porque lo dice en Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor, tú, Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu bondad existe y fueron creadas. La única intención del Señor con el pueblo de Israel era de que pudieran entender de que habían unos principios, que habían unos fundamentos, pero quizás ellos en su incredulidad no creían lo que el Señor podría hacer. Pero la intención del Señor era de que el pueblo de Israel pudiera entender que Él era el único Dios y que solamente a Él debían adorarlo. Y ante lo hermosa que es su palabra, el Señor aquí más muestra su misericordia, porque dice también: aquí el Señor promete que ellos serán guiados y resguardados en el camino por el desierto, a la tierra prometida, y que sean obedientes al llamado. Porque muchas veces el Señor está llamando a un pueblo a que sigan unas instrucciones, pero por quizás incredulidad en el corazón, por quizás falta de fe en nuestras vidas, no obedecemos a eso que el Señor nos quiere dar. Y lo único que quería el Señor era libertar a un pueblo que, aunque estaba en idolatría, que aunque estaba en pecado, el Señor sabía que algo maravilloso iba a hacer por medio de ese pueblo. Por eso es necesario ser obedientes al llamado. Pero lo más impresionante es que el Señor promete que Él nos va a guardar y Él va a ir delante de nosotros, que el ángel del Señor irá delante de nosotros. Pero lo más impresionante de todo esto es que Dios puede usar infinitas cosas o infinitas circunstancias. Pero lo más impactante de este pasaje es que Dios usa una avispa y le dice que irá delante de Él quizás para quitar o para apartar o castigar a los enemigos que se puedan venir contra Él, y que pudieran entender que el Señor tiene el control de todas las cosas, pero que poco a poco cada uno de esos enemigos iba a ser vencido,
que no podía desarraigarlos de una vez porque quizás muchas cosas podrían llegar a afectarle, como lo dice el pasaje. Por falta quizás de personas podría aumentarse los animales salvajes y daría daño al pueblo. Entonces es importante entender que todo lo que el Señor anhela y desea para nosotros, nosotros debemos ser obedientes a ese llamado, pero también poder entender el proceso por el cual Dios lo está llevando y que al final uno a uno de nuestros enemigos el Señor acabará. Y por último, debemos cuidarnos con quién estamos y andamos, ya que esto nos puede llevar a pecar contra Dios. Por eso Dios le hace como una advertencia al pueblo, le hace una advertencia y le dice, si ellos quieren entrar, si ellos quieren venir a hacer cualquier cosa, ojo, porque es una trampa. ¿Para qué? Para que ellos puedan pecar contra Dios. Y lo que Dios quiere es de que nosotros podamos entender de que todo es un proceso, de que aunque nuestra mirada, nuestros pensamientos están yendo más allá, nosotros podamos entender el gran propósito que Dios tiene. Y el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel era libertarlo por medio de Moisés. Pero tras esa liberación, tras esa libertad, tendrían que aprender incluso a amar a sus enemigos, tendrían que aprender de que hay una dependencia de Dios y tenían que aprender de que el Señor los va a guiar y que al final va a dar una tierra prometida, pero también nos da a entender de que Él mueve y apareja todo, porque su palabra dice, Él es el dueño de todas las cosas, porque Él las creó y porque son voluntad de Él que existan y porque por Él fueron creadas. Para cerrar este capítulo, yo quiero compartirles y dejarle y atesorarles en su corazón este pasaje que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Te damos gracias, Señor, por tu perfecto amor y tu infinita misericordia. Y hoy atesoramos en nuestro corazón que tú tienes planes maravillosos, que son planes de bienestar para darnos un futuro y una esperanza. Hoy creemos y confiamos plenamente en ti y somos obedientes a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén.